Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra emisión más de investigación y posgrado en la UAPS. El día de hoy nos acompaña la doctora Lorena Viloria del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras y pues hoy voy a estar una servidora, Abril Romo, platicando con ella. Nuestro tema de hoy va a ser un poco sobre ballenas y su turismo sustentable aquí en el estado y pues vamos a platicar con la doctora Lorena y también le vamos a preguntar un poco sobre qué trabajo se está haciendo aquí en la institución, qué proyectos lleva y sobre si tiene estudiantes en posgrado y qué trabajos están realizando algunos de ellos, ¿no? Entonces, pues, hola, Lore, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Y pues este tema lo seleccionamos pues porque ahorita es como temporada, ¿no? De diferentes especies de avistamiento y sabemos que de ballena, y pues que nos platiques un poco sobre qué ballenas se distribuyen aquí en la zona, cuáles son de interés para el turismo, cuáles podemos observar, etcétera, ¿no? Entonces, pues adelante. Gracias, Abril, bueno, por la invitación. Y bueno, bueno, el Golfo de California, porque voy a hablar y porque además se observan todas cerca de la zona, se distribuyen 8 especies de ballenas, ¿no? De misticetos, ¿no? Entre ellas está la ballena azul, el rorcual común, la ballena jorobada, que es muy famosa, el rorcual de Sei, el rorcual tropical, la ballena minke, la ballena gris y la ballena franca, ¿no? Entonces son 8 de esas. Y de esas 8 está permitido hacer observación turística, o en México se hace observación turística de la ballena azul, del rorcual común, de la ballena jorobada y de la ballena gris. Es decir, en México se hace observación turística con 4, ¿no? De las 8 especies que se distribuyen. ¿Dónde se hace el turismo? Porque, claro, son muy famosos las zonas de ballena gris, acá en San Ignacio, en Ojo de Liebre y en todo el complejo lagunar Bahía Magdalena, pero también hay otras zonas en México donde se hace observación de ballenas. Y bueno, la ballena gris se observa, ¿no? En la costa pacífica de la península de Baja California. Hay un punto en Ensenada, como ya dije, Ojo de Liebre, San Ignacio, Bahía Magdalena, en sus 3 áreas, ¿no? Que es el puerto Alfo López Mateos, Puerto San Carlos y Puerto Chale. Eso es ballena gris. Solo en esos 3 lugares se observa ballena gris de manera turística. Después, ballena jorobada es la que gana en lugares, solo voy a decir los estados donde se observa, pero más o menos tiene alrededor de 12 puntos así específicos de observación. Y los estados, bueno, son la costa sur del estado de Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, ¿no? En esos en esos estados se observa de manera turística la ballena jorobada. La ballena azul solo tiene un punto en México de observación, está asociado a las agregaciones, ¿no? Al número de ballenas que se pueden observar en la región, y eso es aquí en el estado también, en las costas de Loreto, ¿no? Y finalmente, esa es ballena azul. Y finalmente la ballena el rorcual común solo tiene un punto, y ese punto es en Puerto Peñasco. Puerto Peñasco se ubica en el estado, al norte del estado de Sonora, en la región que conocemos como Alto Golfo. Es el único punto, y hay muy pocos puntos en el mundo donde se observa de manera turística esta especie, que es rorcual común, Balaenoptera physalus. Y bueno, ¿por qué estos lugares y no otros, no? Eso es importante decirlo. O sea, uno en realidad podría ver, por ejemplo, ballena jorobada en prácticamente toda la costa del Pacífico, pero estos puntos han sido declarados de manera oficial por el gobierno, por la Semarnat en particular, han sido declarados como puntos oficiales de observación turística de ballenas. Y entonces en estos lugares hay una fecha en particular de inicio y de fin, y eso se tiene que respetar por todos los tour operadores o toda la gente que hace turismo con estas especies, se tiene que respetar porque las fechas están pensadas en el momento donde hay más ballenas, ¿no? Es decir,
Sabemos, voy a poner el ejemplo de ballena jorobada, porque esa es la más vistosa, la más conocida, tiene mucha actividad en superficie, la que salta, la que canta, en fin. Y esta, por ejemplo, la podemos ver casi desde noviembre, finales de noviembre empiezan a verse ballenas jorobadas en la costa del Pacífico. Pero la temporada oficial inicia el 15 de diciembre. Y entonces, pues, uno pensaría, ¿por qué empieza hasta el 15 si yo las veo desde noviembre? Bueno, pues, porque en noviembre, cuando empiezan a llegar, son muy pocos individuos, y si se empieza la actividad turística, habría mucha presión de los turoperadores hacia esas pocas ballenas. Y entonces, estas fechas indican, como las fechas donde más ballenas hay, justo para evitar la presión, sobre las ballenas. Y ahorita voy a hablar como qué tipo de presiones, ¿no?, tienen, o a qué me refiero con eso de que ejerzan presión los turoperadores, Sí. ¿no? Este, y entonces son fechas específicas que están marcadas en el Diario Oficial de la Federación. Cuando se anuncia, así cuando se anuncia la temporada de avistamiento, pues se publica, como ya dije, el Diario Oficial de la Federación, el último viernes de septiembre de cada año. El último viernes de septiembre de cada año sale publicado el Diario Oficial de la Federación, los lugares, las temporadas y las especies a observar. Ujú. Ajá, ahí tengo una pregunta, Lore. O sea, septiembre ya estamos hablando que generalmente las temporadas inician en enero, ¿no? O sea, al año siguiente. O sea que ahí ya de entrada, digamos que puede haber un problema porque, pues al final los organismos van a bajar a esas zonas cuando lo crean pertinente, ¿correcto? Entonces, puede pasar que se abra, bueno, que esté indicado la temporada para, como nos dijiste ahorita, ejemplo, 15 de diciembre, jorobada, y que no haya individuos, o puede suceder que haya muy poquitos individuos, ¿no? Y entonces se presenta este problema que comentas, ¿verdad? Sí, o sea, en principio estas fechas están, como comentaba, declaradas o sea, a partir del conocimiento que se tiene de la especie, ¿no? Es decir, ya a partir del 15 hay un número suficiente de ballenas como para que se pueda hacer el turismo y que no sean afectadas las ballenas, ¿no? Con las actividades turísticas. ¿Y como qué afectaciones me refiero? ¿No? Bueno, el turismo, bueno, el turismo en México está regulado por la norma oficial mexicana, que es la 131 de Semarnat. Y en esa norma están dados los lineamientos de cómo hacer la observación para no afectar a las ballenas o para minimizar la afectación, ¿no? Porque de alguna manera pues son afectadas, al final somos una embarcación, es algo extraño, ¿no? A su ambiente. Pero la NOM te marca los lineamientos, ¿no? Como qué lineamientos, ¿no? Pues que por cada ballena o grupo de ballenas sean 2, 3 juntas, puede haber solo 4 embarcaciones, ¿no? Pero entonces, cuando hay pocas ballenas, no alcanzan las ballenas para el número de embarcaciones que hay. Y entonces puede ser, y se ve frecuentemente, ¿no? Se ve en muchos lugares, donde hay una ballena con 7 embarcaciones. Y entonces ya es un número que excede a lo permitido y eso hace, o eso puede provocar, ¿no?, que las ballenas empiecen a estar en estrés. Es decir, si 4 embarcaciones pueden estar detrás de la ballena y todos pueden tener un buen ángulo de visión, ¿no?, para ver a la ballena y tener una experiencia agradable, estamos pensando que 7, eso implica un acomodo casi alrededor de la ballena, es decir, la rodean. Y entonces la ballena no tiene muchas opciones de movimiento en caso de que ella quiera huir o irse de la zona, pues no podría porque está rodeada de embarcaciones. Entonces, esta es una de las presiones que pueden tener las ballenas cuando hay pocos individuos, ¿no? Es decir, hay mucho más embarcaciones que el número de ballenas, ¿no? Entonces, ese es un problema. Otra cosa que pasa cuando hay pocas ballenas o cuando en ciertos lugares se hacen malas prácticas es que, imaginemos que hay 5 ballenas lejanas, bueno, pues la velocidad de acercamiento es alta y también se tiene que regular la velocidad de acercamiento, la velocidad de la zona dentro de
de la observación de ballenas tiene que ser regulada porque puede haber accidentes donde las embarcaciones, ¿no?, con turistas pueden ser, pueden correr peligro, o bien la ballena, ¿no? Es decir, la ballena puede ser atropellada en esos momentos, en esos eventos de colisión ballena-embarcación, pues eso, los turistas también pueden ser afectados y las ballenas. Entonces, sí hay cierta presión cuando hay pocos individuos y por eso se ha, pues, pensado, diseñado la NOM para minimizar esas afectaciones. Ok. Entonces, estamos hablando que esta NOM protege entonces a todas estas especies de las que se hace observación y en todas las áreas donde se hace observación. Sí, es el reglamento, así es el reglamento para hacer la observación turística con ballenas, se haga donde se haga, Ok. bueno, en estas zonas declaradas. Bueno, entonces ahorita nos vamos a enfocar, que creo que es, bueno, me parece que es donde hay como menos conocimiento y son un poco más intensos los prestadores de servicios turísticos, que es, por ejemplo, en Los Cabos, en San Lucas, con Jorobada, ¿no? Que es, hay una cantidad impresionante de embarcaciones de prestadores de servicios y pues muchas veces ellos dicen que no hay ninguna reglamentación, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría que quienes se escuchan sepan estas reglamentaciones y cómo uno como usuario de los servicios puedes, no sé si elegir o al menos comentar algo al respecto a los prestadores de servicios, porque pues al final, pues si sigue la gente utilizando esos servicios, pues las cosas no van a cambiar, ¿no? O si hay alguna manera de poner como una queja o algo así ante pues la que sería la autoridad competente, ¿no? Para hacer un buen turismo de estas especies. Sí, fíjate que desafortunadamente sí hay varios lugares donde no se sigue la NOM 131. Eso es desafortunado para todos. Porque las ballenas, pues, son un recurso, ¿no? Un recurso para prestadores de servicios turísticos, para turistas, es un bien común, ¿no? Se considera un bien común. Y entonces, si estas ballenas, pues, son afectadas, pues, ese bien común es afectado y entonces se afectan ballenas y prestadores de servicios turísticos, ¿no? Y como te decía, no, desafortunadamente, y ya ojalá que alguien escuche, no solo en Los Cabos, o sea, en Los Cabos es muy evidente porque el área de observación turística es muy cercana al puerto, ¿no? Y eso lo hacen, pues, para no gastar mucha gasolina, son tours muy cortos, 2 horas, es ir, ver la ballena y regresarse lo más rápido que se pueda para el siguiente tour, en fin. Y entonces eso hace que los prestadores estén en presión, ¿no? Es decir, tengo que cubrir con las horas y demás, y entonces se quedan con la ballena más cercana, no importa las embarcaciones que tenga alrededor, las ballenas que de repente empiezan a saltar o las mamás con cría son las preferidas, ¿no? Para que se haga la observación y puede haber de verdad 10 embarcaciones rodeando a una mamá con cría. Y entonces se vuelve complejo y bueno, ¿qué hacer en caso de, no? ¿Qué hacer en caso de eso? Bueno, sí, las normas oficiales mexicanas, como la NOM 131, son de carácter obligatorio. En caso de no cumplir, pues hay una sanción, ¿no? Desde una llamada de atención, desde quitar el permiso, porque algo que no comenté es que las embarcaciones que hacen turismo deben tener un permiso para hacer la actividad, ¿no? Y cuando hablaba de que cada último viernes de septiembre sale el aviso de observación, a partir de ese día, todos los turoperadores deben de tramitar su permiso para hacer observación turística. Y entonces así se lleva un poco de control sobre cuántas embarcaciones, cuántos permisos, ¿no? Se tienen. Entonces, en caso de que no cumplan la NOM y estén
no sé, acercándose de manera indebida, estén navegando a alta velocidad, pues sí, eso, son acreedores a una sanción y depende de como, o sea, de la infracción es la sanción. Eso por un lado. Pero, ¿sabes? Por otro lado, un gran problema, y eso sí pasa de manera particular en Los Cabos, en San José, perdón, en Cabo San Lucas, es que hay mucho más embarcaciones, es decir, con otras actividades, es decir, pesca Ujú. deportiva, ¿no? Y los de pesca deportiva se quedan a hacer turismo con ballenas, pero ellos no tienen permiso. Esas embarcaciones no están en la lista de embarcaciones permitidas, ¿no? Salen embarcaciones privadas, yates, y también se quedan a hacer observación turística de ballenas. Y eso, pues no, en principio no es lo correcto, ¿no? Es decir, solo las embarcaciones que tienen permiso pueden hacer turismo, ¿no? Turismo con ballenas, es observación turística, solo ellas tienen eso permitido y eso aumenta, ¿no? Aumenta la problemática, es decir, si los turoperadores con permiso de repente cometen infracciones y desconocen la norma, imagínate los privados y los de pesca deportiva que ni siquiera saben que necesitan un permiso para hacer la actividad. Entonces se vuelve complicado. Se vuelve complicado porque además eh, pues, ballenas, como digo, es un recurso económico para ellos, y la ballena jorobada es la que más hace ganar dinero, ¿no? Por toda esta actividad que en superficie del agua que les decía, ¿no? Que brinca, que salta, las crías están ahí muy, muy cercanas, pueden estar dando golpes con la aleta pectoral o con la aleta caudal, y eso es muy llamativo. Entonces, sí, con ballena jorobada se observa eso, esa problemática, ¿no? Pero también con ballena gris, cuando hay pocas ballenas, también hay una presión muy fuerte para las poquitas, que llega a haber 5 o 7 embarcaciones, alrededor de una ballena, 10 embarcaciones en grupos de apareamiento, entonces se vuelve un tema complicado para todos, ¿no? Y bueno, en particular para las ballenas, pero a largo plazo también podría ser un problema para los turoperadores. Claro. Entonces, sí es, digamos, entonces sí deja más recurso una ballena jorobada que una ballena gris. Mira, los cálculos que se tiene, y bueno, estos datos yo los cito, los tengo a partir de los reportes que entrega cada turoperador a la Ujú. Semarnat, ¿no? Es decir, ellos para solicitar un permiso, ya, mandan una solicitud, ¿no? Y para renovar o para pedir nuevamente ese permiso necesitan enviar un informe de la actividad del año previo, ¿no? O Ajá. del permiso anterior, ¿no? Y un informe de qué, de cuántos viajes hiciste, cuánto dinero ganaste, cuántos visitantes tuviste, en fin, ¿no? Y entonces hay unas cifras ahí, están publicadas en la página de Semarnat, es información pública, y ahí dice que sí, que una de las especies, y en particular en Cabo San Lucas, es la que más dinero genera, Ujú. ¿no? Ok. Y bueno, sí, con lo que estás diciendo de embarcaciones, pues sí, o sea, yo conozco personas que trabajan en embarcaciones diferentes, en yates o en veleros o como tal en estas, las pangas, pues las más pequeñas. Y la realidad es que ni siquiera saben que existe una, ¿no? Ni que sí hay, o sea, ellos dicen, es que no hay, ni que sí hay, reglas mínimas, ¿no? Para empezar, con el número de embarcaciones que tienes que tener un permiso, entonces, ¿cómo tienen algún proyecto que pueda aportar de alguna manera, educar a estos prestadores de servicios? O bueno, no, educar me refiero desde el punto de vista de un turismo sustentable, a que conozcan. Estoy confiando en que muchas veces de verdad no saben que existe y no es que no quieran estar conforme a lo correcto. Sí, mira, bueno, yo también creo eso, ¿no? Que no es que no quieran, a veces es que no saben. Y bueno, ahí es como una cadena
de cosas, ¿no? Quizá los dueños de las empresas lo saben porque son los que tramitan los permisos, pero los capitanes no. Los capitanes son los que manejan, son los que se acercan a la embarcación, digo, perdón, de la embarcación a la ballena, son los que van a tanta velocidad. Y entonces, nosotros hemos dado como proyecto, como parte de las actividades del programa de investigación de mamíferos marinos aquí de la UAPS, hemos impartido una serie de talleres a lo largo de ya algunos años, 2017, 18, pero desafortunadamente, pues no ha dado los resultados que quisiéramos, porque van, no sé, los dueños de las empresas, pero no van los capitanes, porque además los capitanes casi cambian año con año. Y entonces, no se enteran o cambian incluso en la temporada, ¿no? Y entonces como que no ha habido no se puede dar, no se ha podido dar, y por esta dinámica, ¿no? De las empresas, no se ha podido dar una continuidad, una capacitación continua, estar ahí y demás, para que cada año, todos los capitanes nuevos de años pasados reciban la información y estén enterados de que eso pasa, ¿no? Y entonces, bueno, hemos, como te digo, dado estos cursos, a veces solo van los dueños de las empresas, pero a veces no va nadie. O sea, fíjate, una de las cosas que luego demanda, ¿no? Porque recién este año empezamos a hacer algunas entrevistas sobre la percepción, ¿no? De cómo se hace el turismo, tanto a turistas como a los capitanes, como a los guías en caso de que haya. Y entonces dice, no, pues es que nadie nos viene a decir nada, nosotros no sabemos nada. Y nosotros decimos, sí, pero ayer, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ayer se anunció un taller y no fue nadie. Ah, no, es que era muy tarde, es que yo ya estaba cansado, y es que no, yo ya no pude, yo nunca me enteré, ¿no? Y entonces eso es como, es un círculo que no hemos podido, es un círculo vicioso que no lo hemos podido convertir en virtuoso, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos que es un proceso lento, largo, pero sí, te digo, hemos dado y seguimos dando esta semana que acaba de terminar. Dimos 2 pláticas, una en San José del Cabo, otra en Los Cabos y en San Carlos, ¿no? Con Ballena Gris, con muy pocos prestadores de servicios turísticos, la verdad, eso es cierto, como que quizá necesitamos una mejor estrategia, no sé cuál es, porque la que hemos implementado, es decir, dar talleres, invitarlos, pues no funciona porque no van. Este, pero, y bueno, como también decían, una de las críticas o de las exigencias de ellos, no, es que necesitamos información, pero no necesariamente ir a un taller, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos que buscar una estrategia pues para que el paso de la información funcione y le llegue a los capitanes, que eso es muy importante. Porque cuando hay guías de turismo, es decir, cuando hay un capitán y un guía, el guía casi es el encargado de ser la voz, ¿no? Es decir, oye, no, capi, pero en muchas ocasiones, en muchas regiones, no hay guías. Solo va el capitán y los turistas. Y entonces el capitán, pues, hace lo que sea, ¿no? También, o sea, no solo es pasar o compartir esta información o enterar, ¿no? A los capitanes, a los guías, a los dueños de las empresas, sino también al turismo, es decir, al usuario. Ajá. Porque uno como usuario, como turista, pues también tiene una percepción, ¿no? De que a veces se acosan a las ballenas, de que esa actividad no está tan bien, no está tan padre como se mencionaba, ¿no? Y entonces también hay otros que no ni tienen idea y creen que así es la vida y que acosarlas y estar encima de ella, así tiene que ser. Y entonces también es necesario compartir esta información con los usuarios, o sea, los turistas, ¿no? Y ahí a esa parte todavía no llegamos, ¿no? Es decir, vamos apenas como a capitanes, como ¿no? A los turoperadores o a todos Sí, porque el al final grupo. ellos pueden manejar más al turismo, ¿no? O sea, al final la embarcación la maneja el capitán y la guía es quien les dice a las personas qué pueden o no pueden hacer, ¿no? Claro, pero también si uno está enterado, uno como turista está enterado, uno puede exigir, decirle, oiga, Capi, no, es que está muy rápido, oiga, yo no quiero verlas así, yo no quiero que se encime, ¿no? Y eso también es válido.
Sí, claro. Sí, por eso te decía, ¿qué podemos hacer? Entonces sí es importante conocer eso, ¿no? Porque luego ellos te dicen, no, no pasa nada. Entonces uno sí les puede decir, oye, no, aquí ya no, porque ya hay 4 embarcaciones, o sea, vámonos, ¿no? Entonces sí, sí es importante. Por ejemplo, según tengo entendido, aquí en Tiburón Ballena, quienes hacen turismo con tiburón ballena tienen que tener permisos como guías para tiburón ballena. ¿Por qué con tiburón ballena sí puede haber algo así? ¿O qué tan difícil sería lograr algo así con, por ejemplo, yo me centraría en como las dos más importantes aquí, que sería jorobada y bueno, y en ballena gris no sé qué tan, si haya incluso más, ya más reglamentos que sigan en las zonas, ¿no? Pero, por ejemplo, con jorobado, ¿qué tan complicado sería eso o casi imposible? Mira, Porque es ahí que es a las autoridades también, ¿no? y eso es de las autoridades, porque aquí, aquí en La Paz, en la Bahía de La Paz, se ha hecho eso, o es obligatorio, que los guías, bueno, es obligatorio que vaya un guía para hacer la observación de tiburón ballena y también para lobos marinos, ¿no? En la isla Espíritu Santo. Es obligatorio que vaya un guía y que ese guía esté certificado. Y esté certificado por la NOM 09 de turismo, si no mal recuerdo. Ajá, Y entonces eso es obligatorio. ¿Y quién lo obliga? En este caso lo han obligado lo han hecho obligatorio eh, los directores de las áreas protegidas, ¿no? En el caso de Espíritu Santo, pues la directora del área natural protegida de Espíritu Santo. En el caso de tiburón ballena, bueno, porque es una propuesta de refugio, si no estoy mal, sí, pero en otros lugares no se exige. Y he de decirte que eso sí desconozco de la reglamentación, es decir, yo no sé quién deba exigir que lleven guía certificado. Si turismo, ¿no? O sea, la parte de la oficina turismo en cada zona, en cada municipio, si Semarnat, si Semarnat regional, eso no lo sé. Así, lo desconozco. Eh, ¿Cómo decirte? Propiamente la NOM no dice un guía certificado, pero sí seguir la NOM, ¿no? sí, Eh, Eso es como una cosa extra, pero hasta donde sé es algo que se quiere implementar en todas las zonas, porque funciona, ha funcionado Espíritu Santo y funciona para tiburón ballena, pero no sé más, ¿eh? Y siempre decimos, bueno, creemos que tener un guía no siempre es, digo, más bien, un guía certificado no solo es para ir regulando el capital, sino para que los turistas tengan una mejor experiencia. claro, Nosotros estamos haciendo entrevistas a los turistas que recién están regresando de su tour con Ballena Gris y les preguntas, oye, ¿cómo te pareció? Dice, pues el capitán no me habló nada, o sea, solo me subió, llegó a la zona y no regresó. O sea, nunca nos habló, no sabíamos que nada, ¿no? Y entonces eso ya no es una tan buena experiencia, ¿no? Porque no solo es lo que ves, sino lo que te dicen, lo que sabes más de la especie, ¿no? Y esa es la función de un guía. Y sé también por estas entrevistas que en algunas zonas están un poco renuentes a tener guías, porque eso implica un lugar menos en la panga y un salario más que pagar. Que yo claro, creo que eso al final ellos lo tendrían que ver como una inversión a futuro, porque da un mejor servicio, o es un mejor servicio el tener un guía capacitado que pueda ir, eso, platicando, narrando el tour, ¿no? O sea, porque no nada más es ir a ver, es este lugar, es así, la importancia, las ballenas, miren, está con su mamá y su cría y toma la leche, en fin, esas cosas que enriquecen el tour y que al final lo hacen como una experiencia, ¿no? claro. Sí, que y bueno, hacerles conciencia de no te conviene estar haciendo bola, digo, porque va a llegar un momento en el que pues cada vez se van a quedar más lejos de la costa, ¿no? Podrían en ballena jorobada, y entonces eso les implicará más dinero por gasolina y más tiempo tener que invertir, ¿no? Entonces, pues sí, no sé cómo, pero sí estaría, cómo lograr al final del día esa conciencia ambiental, no nada más la observación de ballenas, ¿no? Para todo grupo que se observe o se capture o se pesque o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, para que sepan un poquito más, ballena jorobada,
¿a qué viene a nuestras aguas? Que biológicamente hablando. Sí, bueno, bueno, voy a decir ballena jorobada y ballena gris porque es como en el mismo, ¿no? Es decir, son especies migratorias que se alimentan, ambas se alimentan en la región norte del Pacífico. El Pacífico Norte se alimentan en verano y bajan para pasar el invierno en aguas mexicanas. ¿Qué hacen en las costas mexicanas? Tres actividades fundamentales de la vida de cualquier organismo, que es aparearse, parir, ¿no? Tener a sus crías y cuidar a sus crías, ¿no? Entonces son tres actividades fundamentales. Solo para precisar un poco de la distribución, por ejemplo, de ballena jorobada, que es la que tiene una distribución más amplia, es todo viene y tiene agregaciones puntuales importantes, pero se puede ver a lo largo de toda la costa del Pacífico mexicano y hasta Centroamérica, ¿no? También se observa, es decir, es la misma población que viene del Pacífico Norte, se migra y baja hasta Centroamérica, México, Centroamérica. Y ballena gris, que también se alimenta en el norte, solo baja hasta México, ¿no? El límite sur, depende un poco de las temperaturas de cada año y todo, pero más o menos el límite sur es el complejo lagunar Bahía Magdalena, ahí donde está Puerto San Carlos, Puerto Chale y Puerto Adolfo López Mateos. Entonces, si decimos se aparean, paren, tienen a sus crías, pues aquí no comen. No es la actividad principal que vienen a hacer, es decir, pasan como un periodo de ayuno en esta temporada, en el invierno que pasan acá, ¿no? Ok. También en el caso de jorobada, por ejemplo, que luego dicen, es que, bueno, pues cuando ven una cría, pues saben que es la mamá, ¿no? O la mayoría suponemos que es la mamá. Y en el caso de ver varios individuos, bueno, varios más o menos 3 generalmente, pero que como que no ves a uno chiquito, ustedes pueden asumir que sean machos los 3, o puede ser una hembra y 2 machos, o pueden diferenciar entre sexos, o no se puede diferenciar, o cómo es este proceso. Sí, sí, esa es buena pregunta, porque sí, ¿cómo saber si es macho o hembra? Es difícil, ¿no? Solo sabemos si es hembra porque va con una cría, un organismo pequeño, ¿no? Menos de la mitad del tamaño del adulto, ¿no? Esa es la única manera de saber si es hembra, ¿no? Porque va con una cría. Si van tres adultos juntos, no sabemos quién es quién. Tampoco podríamos decir, sí, porque van dos machos y una hembra, dos hembras y un macho, porque se acompañan, porque son familia, porque son dos machos que quieren aparearse con una hembra. Eso no se sabe, ¿no? Pueden ser tres machos, tres hembras, dos machos, una hembra, una macho, así, todas las combinaciones posibles. Okay. Y bueno, pues con ballenas no hay familias, no se hacen familias como pasa con delfines, con orcas, ¿no? Ellas pueden viajar juntas en la misma dirección, pero no tienen ninguna relación familiar, ¿no? Y esto es tanto para jorobada como ballena gris, ¿correcto? Sí. Y también, bueno, sí, también para ballena azul, porque igual tampoco viajan así por familia ni nada. Sí, de hecho te iba a decir que si estos poquitos, yo sé que ustedes se enfocan mucho más con jorobada y con ballena gris, ¿no? Pero, pues, para no dejar de lado, quisiera ver si podías hablarnos un poquito de cómo es el turismo de ballena azul en Loreto y si sucede lo mismo en cuanto a, digamos que esta falta de conocimiento o allá está más un poco más controlado porque, bueno, a lo mejor no todo el mundo sabe, pero creo que la cantidad para empezar, de embarcaciones, pues ni siquiera se compara con lo que hay para jorobada en San Lucas y aunque hay menos, pero creo que sigue habiendo más, bueno, embarcaciones para ballena gris, ¿no? Considerando todos los lugares donde se observa, ¿no? Comparado con ballena azul en Loreto, allá de aquella especie que puedes platicarnos, Lore. Sí, no, bueno, fíjate que de ballena azul es totalmente diferente. Afortunadamente es muy bueno el cómo se hace la actividad de observación turística en Loreto con esa especie.
Y es el resultado también del trabajo de muchos años de una investigadora que se llama Diane Hendron, la doctora Diane Hendron, ella es del CICIMAR, y ha trabajado mucho con la comunidad, ha dado muchos talleres, y una de las ventajas quizá es que, bueno, Loreto también es un poco más pequeño, ¿no? En cuanto a la comunidad, con la comunidad de prestadores de servicios turísticos. Mm, Solo hay un punto de salida, por ejemplo, es decir, hay un puerto, ¿no? Donde salen todas las embarcaciones y por tanto se puede tener mayor control de cuántas están saliendo. El turismo, la observación turística se hace casi toda dentro de un área natural protegida y Ajá, eso hace una gran diferencia, ¿eh? Es una gran diferencia hacer turismo con ballenas en áreas protegidas que en áreas no protegidas, como en la región de Los Cabos. Si bien hay una área protegida, es muy pequeña, pero muy pequeña, ¿no? Y entonces, es como con Ballena Azul se ha hecho mucho trabajo con la comunidad, con las autoridades, ¿no? La CONAM, la que coordina, pues, ¿no? Toda la protección de la zona, también está muy involucrada, ¿no? Con esta actividad y, bueno, la investigación, la academia ha aportado mucha información sobre cómo se debe acercar, cuál es la menor reacción, ¿no? Que tienen las ballenas ante las embarcaciones y cómo puedes tener una mejor experiencia, ¿no? Porque también eso es algo que se pretende con las buenas prácticas, ¿no? Que no solo la ballena se vea beneficiada, sino también el turoperador y también el turista, ¿no? Que tengas claro. una buena experiencia y no que sea un trauma, ¿no? Que estás ahí encima de las ballenas. Entonces, sí, el turismo que se hace con ballena azul es un ejemplo, la manera de hacer turismo con ballena azul en Loreto es un ejemplo para el mundo. De hecho, está bueno, la Comisión Ballenera Internacional en su página de internet, tiene un libro, un handbook sobre whale watching y pone a ballena azul en Loreto como un ejemplo para el mundo de cómo hacer buenas prácticas, ¿no? Y de hecho, después de todo, de muchos talleres y mucha plática con los prestadores de servicio de la zona, incluso se modificó la NOM, la norma oficial, la 131 para ballena azul. La distancia máxima entre voy a hacer la comparación, ¿no? La distancia máxima la distancia permitida, perdón, entre una ballena jorobada y una embarcación son 60 metros. Antes era lo mismo para ballena azul, pero después de hacer observaciones y más, se cambió a 100 metros, ¿no? Es decir, 100 metros entre la ballena y una embarcación. Y eso hace que las ballenas azules se sientan más libres, más cómodas y la observación sea mejor. Es decir, si tú te quedas a 100 metros, es muy probable que la ballena no se siente estresada, incluso pueda pasar muy cerca y muy tranquila cerca de las embarcaciones. Y bueno, como dije, ¿no? Es un trabajo de años, un trabajo muy puntual con la comunidad que no hemos podido tener con las otras comunidades, ¿no? Ok. Algo muy importante, porque luego nos preguntan a los biólogos marinos si quieren que y que lo hacen, ¿eh? En San Lucas. Y que han pensado hacerlo con ballena gris. A mí me han preguntado, yo les digo, no puedes hacer eso, pero no lo sé si existe, si está escrito en la NOM 131. Aventarse a nadar con las ballenas. Sí, sí está escrito y está prohibido. Está Para prohibido para todas las ballenas. O sea, la NOM 131 regula la observación turística de todas las ballenas, ¿no? Y está prohibido nadar y prohibido bucear con ellas. Y, en cualquier y zona. O sea, sí, está digo, prohibido. porque está en cantidad de videos de muchísimas personas y que trabajan en esto de, pues en las ciencias marinas y están las fotografías, ¿no? Ahorita sobre todo con jorobada, buceando y nadando y todo, ¿no? Sí, sí, bueno, está prohibido. Y eso así lo digo tajantemente, está prohibido nadar y bucear con ellas. Fíjate que los estudios sobre el impacto, sobre los efectos del turismo con ballenas en México, pues apenas empezamos, ¿no? O sea, este año ya empezamos como de manera más sistemática. Tenemos la percepción de que no en todos los lugares se hace de la mejor manera, pero no puedes decir, yo percibo que no está bien, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer un estudio pues sistemático de bitácora y demás,
sobre cómo se hace la actividad. Bueno, a lo que voy es que no tenemos así en México, pues, como la evidencia de lo que puede pasar, Ajá. pero sí hay evidencias de otros países, ¿no? O sea, y las ballenas jorobadas no se van a comportar diferente con las embarcaciones de México que con las de Filipinas, ¿no? Al No, final son embarcaciones, ni con los buzos de mexicanos y los... de Madagascar que con los buzos de aquí o los nadadores, ¿no? Eso va a ser lo mismo. Y entonces, bueno, en otras regiones sí se ha visto que después de que esta actividad se ha incrementado y que también se hace sin regulación, hay conductas violentas de las ballenas hacia los nadadores o hacia los buzos. Y entonces, eso por un lado, es decir, hay un riesgo, ¿no? Para el turismo. Pero también para ellas, porque también se ha visto en otras regiones donde sí han hecho un seguimiento ya así histórico, donde las afectaciones de estas actividades, porque además ya estás en su ambiente, ¿no? O sea, ya por sí estar en superficie, estás en su ambiente, pero después entras al agua y estás ya muy, muy en su ambiente, eh, y ya sabes, ¿no? Como lo preferido de nadar es las mamás con las crías, porque son hermosas. Pero estamos hablando de que estamos interrumpiendo una actividad, una cosa social muy importante en la vida de cualquier mamífero. Y entonces eso a la larga, ¿no? Si eso se mantiene, puede tener consecuencias a largo plazo, ¿como qué? ¿No? Pues como que cambien de distribución y las ballenas, pues, obvio, pueden decidir cambiar de lugar a donde llegan, pues porque vienen a las mamás con crías a estar tranquilas, a cuidar a sus crías en un lugar así pues a gusto, tranquilo y todo, y empieza a haber mucho problema, pues se van, ¿no? Se ha visto en otras regiones, como les digo, aquí todavía no tenemos ninguna evidencia porque no lo habíamos empezado a hacer, pero se ha visto que si cambian de distribución, como cuando uno entra al agua o hay muchas embarcaciones cerca de mamás con crías, las crías dejan de alimentarse, de tomar leche, y entonces eso puede a la larga tener generar problemas para la cría, ¿no? Para una cría mal alimentada recorriendo 10.000 kilómetros, que es la migración de la ballena gris, y entonces, bueno, pues eso puede tener consecuencias como en la supervivencia, ¿no? De los organismos. Y entonces, sí, en México está prohibido, y mira hasta donde sé, el año pasado, en lugares donde por años, por décadas había permitido el nado, se empezó a prohibir porque se está observando un cambio de las conductas y un cambio de distribución. Y entonces, en otros países, donde ya se hacía de mucho tiempo, se está Sí, se está prohibiendo la actividad. Entonces, bueno, ese es nada más. Muy bien, gracias, Lore. Pues ya nos queda un minutito para cerrar, pero quiero nada más, cuando hablamos de está prohibida, está protegida, hay una NOM, ahorita creo queda claro que aquellas embarcaciones que tienen los permisos, o bueno, quien tenga el permiso es a quien se multa, ¿estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, si tú, turista, no sé, vas en una panga privada, en una embarcación privada y te avientas al agua, a ti persona te pueden, o sea, multar o cualquiera de estas restricciones que hay, o sea, también pueden ser aplicadas al turista o solamente a quien tiene, a nombre de quien está el permiso. Sí, a nombre de quien está el permiso, porque quien tiene el permiso y te llevó, te permitió. Te dijo: "Sí, te voy a echar", y y así, ¿no? Y entonces, sí, la sanción es para el permisionario, ¿verdad? El que Muy tiene bien. el permiso. Ujú. Bueno, pero la conciencia tenemos que tenerlo todos, ¿no? No importa Todos, si hay todos, algún todos. castigo o lo que sea, claro que sí. Bueno, Lore, pues muchas gracias por tu participación. Yo creo que sí te vamos a invitar en otra ocasión. Quisiera hacerlo con alguno de tus estudiantes de posgrado para que nos platiquen un poco sobre más proyectos que estén desarrollando, porque sé que también trabajan mucho con microplásticos, ¿no? En mamíferos marinos. Entonces, va a ser un tema que luego te vamos a invitar a participar. Muchas gracias por acompañarnos. No, pues de nada, y sí, en cualquier momento ahí nos volvemos a conectar para hablar de microplásticos. Hoy se tituló una alumna de maestría con análisis del tejido graso de ballena gris, en fin, hay varios temas así muy, muy interesantes para contarles. Pero muchas Perfecto. gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente emisión. Saludos a todos. Saludos.